Los de Activision ya no serán humildes, ahora resulta que van a quitar Alcatraz, el mejor mapa de VR ya no estará disponible. Así es amigos, la comunidad está molesta por la decisión de COD Mobile. También se filtró una colaboración de King contra Godzilla que será demasiado épica. Por si fuera poco, van a eliminar las cajas del QG, las armas y el progreso del DMZ. Nueva cámara de muerte, reapariciones en Insoled y muchos más cambios. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo noticias buenas o malas dependiendo cómo lo quieran ver. De una vez les adelanto que es mucha información, así que les recomiendo que vean el video completo. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de lo nuevo que está llegando al juego. Dicho esto, pasemos a continuar. Esto que te voy a comentar está demasiado épico, ya que se filtró que podría llegar una colaboración de Kong contra Godzilla a Call of Duty Mobile. Y es que resulta que se compartió una imagen de una mantarraya sosteniendo un cartel que dice ¿por qué debo luchar si los monstruos están aquí? La pura imagen ya nos da una pose de película, pero según filtradores esto se trata de una colaboración con Kong contra Godzilla, ya que también se encontraron archivos de dos armas. La primera arma encontrada en los archivos del juego es una HVK, parece ser que llegaría de forma legendaria en colaboración junto con una Chopper. Evidentemente esto aún son coincidencias, pero según podría hacerse de la colaboración. Lo malo es que la colaboración con Ace Attorney estaría cancelada, ya que primero se había dicho que las armas serían para esta. La colaboración suena demasiado épica, lamentablemente no se habla de ningún evento importante, así como cuando llegó a PUBG Mobile o cuando llegó a Fortnite. Yo pienso que este tipo de colaboraciones sí o sí debería incluir un evento importantísimo, así como cuando llegó Gundam con ese modo tan brutal, pero nada, solamente dos armas de momento filtradas. Aún no se habla para qué fecha sería en caso de que llegue, queremos pensar que pronto, pero no sabemos para cuándo. Está de más decir que todo esto está sujeto a cambios, ya que recuerden que en la próxima se espera que llegue la colaboración con Los Chicos o con The Boys. Si eres jugador de VR y te gusta un montón Alcatraz, te recomiendo que lo aproveches y lo juegues lo máximo que puedas porque lo van a quitar. Evidentemente esto impacta demasiado, ya que Alcatraz es el mapa favorito de casi todos los jugadores del VR y es que es demasiado frenético. Ese cambio es para la próxima temporada, no sabemos si más adelante lo van a volver a incluir, pero lo que sabemos es que en la próxima ya no va a estar. Lo que los de Activision quieren hacer es que el COD se parezca al Warzone y por ello es que en lugar de Alcatraz van a poner el mapa de Isla Renacimiento que estaba en Warzone. Como tal no se puede decir que es un remaster porque evidente no lo es, ya que tienen zonas muy distintas aunque sea el mismo concepto, el mismo mapa. El cambio más notable es la iluminación. Esto a mucha gente ya le está molestando, he visto un montón de comentarios diciendo que ya se van a retirar del juego, es hora de irse, pues amigo, que te vaya bien. Creo que Alcatraz, aunque es demasiado bueno, ya le hace falta un pequeño cambio y que mejor que sea por un mapa bastante bueno, que es Isla Renacimiento, en Warzone fue un éxito. Por así decirlo, es una versión mucho más ampliada ya que tiene mejores zonas, tiene más sitios donde esconderte para campearla. Lo que sí debes tomar en cuenta es que según para DMZ también iba a llegar este mapa, así que no sabemos qué onda, si va a llegar también o algo va a pasar ahí. Lo único que les quiero decir es que amigos hay que aceptar los cambios ya que efectivamente el juego de esta manera se mantiene activo. Si tienes cajas del QG, apúrate a abrirlas porque parece ser que en la próxima temporada ya no los vas a poder abrir. Tal parece que los de Activision no valoran el esfuerzo de la comunidad porque van a reiniciar el progreso en DMZ, casi todo lo que tenías se te va a borrar. Para comenzar en la próxima temporada habrá reinicio de rangos, pero créeme que eso es lo de menos, lo impactante es que también las armas que tenías se te van a desaparecer. Uno pensaría, me quitan las armas, me compro más. Amigo, el dinero también se va a reiniciar y por si fuera poco los accesorios, todo esto que has conseguido ya no va a estar. Otra cosa que también te van a quitar parece ser que son los chalecos, no importa la categoría que tengas, bueno o malo, igual que la mochila y también la caja fuerte amigo. Lo que más dolerá sin duda son los objetos ultra, objetos míticos coleccionables que tengas en tu botín que cuesta un montón encontrarse, tanto como el nivel de confianza de la tienda de Kurohana también se va a reiniciar. No es que el QG no se podrá conseguir, claro que se podrá conseguir incluso las cajas, sin embargo específicamente las cajas de esta temporada son las que no se podrán abrir en la próxima según. Posiblemente lleguen nuevas cajas, lo que sí no sabemos es qué pasará con las cajas de camuflajes, pero te recomiendo que los abras porque una vez abiertos y conseguidos ahí sí no te los van a quitar. Las municiones, el equipamiento, las placas y por supuesto tarjetas de acceso te las van a eliminar también.
La buena noticia es que los talentos se van a mantener tal cual, al igual que por supuesto la sesión de colección. Sí, en botín te lo quitan, pero lo que conseguiste se te va a marcar aquí como que ya lo tienes obtenido. Las skins que hayas reclamado también se van a mantener. Por ejemplo, si conseguiste el Shuriken, la tipo 63, esas no se te van a quitar, y es que tiene sentido ya que son como tal proyectos. El objetivo de esto es que la gente juegue más al DMZ y no se aburra porque ya consiguió absolutamente todo. Vaya a saber quién tiene todo, muy seguramente la mayoría ni siquiera ha tocado el modo. La verdad yo lo veo bastante malo porque, por ejemplo, uno que no ha viciado tanto apenas consiguió armas decentes y que te las quiten, pues amigo, ya valió Mauser. Por supuesto que esa información también está sujeta a cambios. Algo que se falta en VR hace mucho tiempo es la cámara de muerte, sí, porque cuando nos bajan no vemos nada, simplemente la cámara enfoca al enemigo a lo que está haciendo, pero ya no vimos cómo nos reventó. Podría ser, y ojo, digo podría porque aún no se confirma, que la cámara de muerte esté llegando para Battle Royale, sí amigos. En esta imagen toda bugueada se puede observar un poco la interfaz de la cámara de muerte y eso indica claramente que está al menos en los archivos. Esto puede ser muy útil ya que recuerden que a veces nos bajan de manera muy random, que parece ser que es imposible pero sí pasa. Muchas veces es el pin y con esto lo confirmaríamos, así que esperemos que realmente esté llegando esta opción. El éxito de Alcatraz sin duda es porque la gente puede reaparecer. Entre más manco, pues evidentemente más gusto da que cuando te bajen aparezcas nuevamente para combatir. Pero ¿qué dirías si además del mapa de Alcatraz y el mapa de Cry, que ahora en el mapa de Insole tendremos reapariciones? Tal como ves en la imagen se puede ver un paracaídas y un contador. Lamentablemente aún no se puede confirmar que se trate de eso, de reapariciones. Puede ser que sea un evento o algo así, pero dime tú, ¿qué opinas de eso? Con tantos cambios en el juego, mucha gente está molesta, pero déjame decirte que los de COD Mobile les han haciendo una encuesta para que pongas tu queja y qué cosa te gustaría que cambiara dentro del juego y que no cambiara. En la plataforma de Reddit hicieron una publicación, te la voy a mostrar, aquí puedes observar, puedes pausar para que veas a detalle qué fue lo que dijeron, pero en pocas palabras es eso. ¿Algo no te gusta? Es tu oportunidad de comentárselos, ve corriendo a Reddit, el enlace en la descripción por supuesto, ahí está la publicación. Supuestamente no solamente van a leer, sino que lo van a compartir con los desarrolladores. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de los cambios. A mí la verdad se me hace interesante, pero puedo entender que a la gente no le pueda gustar y es normal, cada uno pues ve el juego de diferente manera. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro video más.